Estábamos recordando hace 2 años atrás, tuvimos el privilegio de estar en una iglesia hispana allí en Hamilton, predicando, ¿no? Veníamos de Chile, un par de semanas atrás, pero hace 2 años atrás, ¿no? Fue la primera semana de mayo, pero hace 2 años atrás. ¿Y por qué venía recordando? A pesar de que hoy la 400 estuvo mucho más rápida que ayer. Y de a poquito vamos entendiendo la dinámica, ¿no? Porque mucha gente el fin de semana sube hacia Orillia, Berry, incluso más allá, ¿no? Pero nos acordamos cuando ahí con el pastor Marcio me decía, tenemos que salir a las 3 o 4 de la tarde. Y yo le decía, pero si el culto es a las 7. Claro, lo que pasa es que los hermanos se habían organizado para cenar juntos, distintas familias, pero la cena era como a las 6 de la tarde, para poder alcanzar a estar en la iglesia a las 7. Y así no toparnos con el tráfico de regreso, ¿no? La verdad que ya se me olvidó el número 403, la Queen Elizabeth. 403. Es una de las que más congestión tiene hacia Hamilton. Y estábamos nosotros alojando acá en Brampton. Así que con todo ese movimiento venía recordando y agradeciendo y pidiendo a Dios por la asistencia de ustedes. Porque no es fácil. Porque vivimos en una ciudad gigante. Y si bien tiene muchísimas, y cada vez me impresiono, no me es indiferente cuando uno llega a la intersección entre la 400 y la 401. Y cuando uno toma la 401 y da a esa altura, ¿no? Esas curvas y se ven entre la Express y, ¿cómo se llama la otra? El Colector. Es impresionante, hermanos, prácticamente todo el día, una cantidad de vehículos, movimiento, una gran ciudad. Y bueno, gracias a Dios, estamos en esta semana, a pesar de que hoy es lunes y tal vez tuvimos que correr un poquito más que ayer domingo, pero gracias a Dios estamos acá para compartir la palabra de Dios. Y por supuesto nuestros amigos que están en compañía, en sintonía. Ustedes ven que nosotros estamos acá disfrutando de la primavera. Tal vez muchos de ustedes al otro lado del mundo están disfrutando de una fría tarde, tal vez ya es de noche, pero qué bueno que pueden estar acompañándonos a cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y 3. La verdad, hermanos, que esta porción comienza a partir del capítulo 1, verso 9, que es la descripción de Jesús cuando Juan escucha de Jesús. Como el estruendo de muchas aguas, escucha la voz y cuando se da vuelta para ver, no ve lo que escuchaba como muchas aguas, sino que ve al Hijo de Dios. La última parte, la última descripción o explicación en el verso 20, que terminábamos ayer con esa descripción, era Jesús en medio de los candeleros con las estrellas o 7 estrellas en su mano derecha. Y el mismo verso 20 venía a explicar, a interpretar de que las estrellas son los ángeles de cada una de las iglesias y los candeleros son las iglesias. Miren qué interesante, hermanos, porque la misma Biblia está interpretando lo que en el Antiguo Testamento todo el santuario tenía que ver con Cristo Jesús. Esta vez tiene que ver con Cristo Jesús y su ministerio. Dice que
Estas aplicaciones de Apocalipsis son muy particulares. ¿Por qué? Porque los candelabros en el cielo no representan o no simbolizan a la iglesia. Pero en Apocalipsis 1:20 es el ministerio de Jesús a través del Santo Espíritu presente en las iglesias. ¿Pero dónde está Él? Ministrando en el santuario celestial. Y ya lo vamos a ver, entender un poquito más. ¿Ya? Pero en el Antiguo Testamento, la menorá tiene que ver con Jesús. La menorá es el candelabro. Tiene que ver el Espíritu Santo. De acuerdo a Zacarías capítulo 4, donde hay 2 árboles de olivo y hay un candelabro con 7 lámparas y con unos ductos de los olivos venían aceite para iluminar a través de ese candelabro. Y en el mismo capítulo 4, después de esa visión, el Señor le dice a Zacarías que le diga a Zorobabel que no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el candelero tiene que ver con Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la luz. Pero en esta etapa del cumplimiento del ministerio de Cristo, cuando se junta el tipo y el antitipo, el simbolismo con la realidad, Apocalipsis nos muestra a Jesús en medio de los candeleros celestiales, del santuario celestial. Y a través de su ministerio está presente en la iglesia. Y es lo que decíamos ayer, está presente con sus hijos que se sentían desprovistos de la presencia física de Dios, física de su Maestro. Vamos a leer capítulo 2, verso 23. Y mientras buscamos, hermanos, la pregunta es, ¿cuántas iglesias? Ponga atención, que siempre yo voy a preguntar preguntas con cascaritas de plátano, ¿no? ¿Cuántas iglesias habían en Asia Menor? ¿Cuántas eran? ¿Ok? Capítulo 2, verso 23. Vamos a ver solo un detalle, ¿no? Para introducir acerca del mensaje a las 7 iglesias, o los mensajes a las 7 iglesias. Dice, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Mensaje a qué iglesia está el verso 23? ¿Dirigido a qué iglesia? ¿Qué dice en su Biblia? Tiatira. ¿Pero qué dice? Que hay un mensaje para Tiatira, pero en la reflexión dice, en la recomendación, dice que todas las iglesias sabrán que yo soy. ¿Qué significa esto, hermanos? En Asia Menor, en los tiempos de Juan, habían más de 7 iglesias. Estaba la iglesia de Troas en Miletos, la famosa y conocida iglesia en Colosas, donde Pablo escribe a los colosenses. Eran más de 7 iglesias. Pero por una revelación divina, por una estrategia, el número 7, ¿qué significa en Apocalipsis, en la Biblia? Significa perfección, completo. Es decir, aquí hay una intencionalidad para elegir 7 iglesias o elegir primero el número 7 para decir totalidad. ¿Pero totalidad de qué? Primero, de experiencias que estaban viviendo en aquella época
aquellas 7 iglesias y que representaba la totalidad de la experiencia del resto de las iglesias. Habían otras que había fundado Pablo que no estaban en Asia Menor, pero ya estaban en la otra península, ¿no? Lo que hoy es conocida la península de los Balcanes, Tesalónica, Filipos, los famosos cristianos de Berea, misma iglesia de Corinto. Por lo tanto, lo que ellos también estaban viviendo se veía reflejado en las experiencias de estas 7 iglesias. Primero, contexto local. Segundo, las iglesias de Apocalipsis con el número 7 están representando también la totalidad de la experiencia del pueblo cristiano a través de la historia. Pero no es lo mismo que Daniel capítulo 2 y capítulo 7. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 2 y capítulo 7 es profecía. Y la profecía se interpreta a través del método histórico. Es decir, lo que Dios le revela a Daniel se comprueba, se ratifica a través de la línea de tiempo. Y ustedes han visto esa línea de tiempo, ¿no? Especialmente de la gran y maravillosa profecía de las 2300 tardes y mañanas, que termina en 1844, con hechos históricos, con sucesos reales. Pero ¿por qué, pastor, entonces siempre hemos estudiado que la primera iglesia representa el periodo histórico de la iglesia que va desde el año 31 hasta el año 100 y después del año 100 al 313 y así sucesivamente? Vamos a dejar esa pregunta ahí, ¿qué les parece? Punto suspensivo. Elías, por favor. Gracias. Miren este mapa que nos va a mostrar que las 7 iglesias no fueron elegidas tampoco de forma aleatoria o el orden, no. Ustedes ven allí las 7 las 7 iglesias de Asia Menor. Ustedes ya escucharon que son más o eran más, pero estas tienen algo muy especial. Donde está el número 1 es la iglesia de Éfeso. Fíjense que es la más cercana a Patmos, a la isla donde Juan estaba al momento de recibir la revelación. Por lo tanto, la primera iglesia es Éfeso. ¿Por qué? Porque en aquella época era la principal de Asia Menor. Obviamente, del lado occidental del imperio era Roma. Pero del lado más oriental del Imperio Romano era Éfeso. Partía por allí. Y después había una ruta, una carretera, una autopista romana, ocupada por los viajeros, por los comerciantes, y el orden que seguía la ruta era exactamente el mismo que está reflejado en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Al seguir esta ruta, la última iglesia siempre era la Odisea. Por lo tanto, el orden no es solamente por selectividad divina, sino que para el que leía, y presta atención, para el que distribuía la carta, iba a tener un orden lógico. Ayer decíamos que la estructura del Apocalipsis tiene estructura de una carta. Algunos tal vez pensamos de que Juan tuvo que escribir 7 cartas distintas para ser distribuida a cada uno de sus destinatarios. Una carta para Éfeso, otra carta para Esmirna y así sucesivamente hasta llegar a la última iglesia que era la Odisea. Pero no es así. Era una sola carta y adicional al contenido expresado
a través de la revelación en el capítulo 2 y 3, todo el resto del contenido escatológico, pero era la misma carta distribuida a las 7 iglesias. Ese verso del capítulo 2, verso 23, es la clave. Porque cuando la iglesia de Tiatira iba a escuchar el mensaje para ellos, Éfeso, Filadelfia, Laodicea, todas las otras iglesias, dice, sabrán también. Hermanos queridos, el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje que, si bien va con destinatarios señalizados por la misma Escritura, el contenido de Éfeso es también un mensaje para Esmirna. Me estoy refiriendo a lo que estaban viviendo las iglesias en los tiempos de Juan. Porque a ellos les hacía sentido. Porque de alguna forma lo que vivían los de Éfeso también los vivían los de Esmirna. Pero no era su principal característica o énfasis. Pero era parte también de la época. Y por supuesto, hermanos, las 7 iglesias vienen con sus características, que son características propias de la ciudad, propias de la iglesia que enfrentaba desafíos. Por ejemplo, en la Odisea, a nosotros con mi esposa nos encantaba cada verano, y por ahí si nos arrancábamos un long weekend, un fin de semana largo, irnos a las aguas termales del sur de Chile. Ustedes saben que Chile tiene pero miles de volcanes y la gran mayoría activos. ¿Qué hace? Que cuando usted se acerca a la montaña hay ríos de aguas congeladas, pero aflora bajo la tierra las aguas, hermanos, de más de 30, 35, hasta 41 grados de temperatura. Obviamente uno no se puede meter allí. Y ahí está la gente y toma ese lodo, hermanos, y empieza, ¿no?, a pasarse por la cara, a hacerse exfoliación, un skincare. No digo barato porque las entradas son caras a esos lugares, ¿no? Y después uno sale pero renovadísimo, ¿no? A mí después me tocaba conducir el carro, pero 1 o 2 horas, y es lo peor porque uno viene relajadísimo. ¿Y por qué la Odisea, el mensaje o el problema de la iglesia era la tibieza? ¿Por qué? Ustedes saben, porque en aquella ciudad de la Odisea existían fuentes de agua fría y caliente, y al mezclarse eran tibias. Y la iglesia espiritualmente estaba tibia, porque mezclaba lo caliente con lo frío. Y el Señor le dice: te aconsejo que tomes una decisión. Elige, o el mundo o yo que estoy golpeando a tu puerta. Y a ellos les hacía mucho sentido porque tenía que ver con lo que ellos vivían a diario. Pero la ciudad, la iglesia que quedaba a 50, 60 kilómetros, fíjense ustedes ahí el mapa, una tras otra, alrededor de 50, 60 kilómetros, la una de la otra. Por lo tanto, a ellos también le hacían sentido los mensajes para la otra iglesia. Cuidado cuando muchas veces nosotros decimos: capítulo 3, mensaje de la Odisea, es el mensaje para nosotros. ¿Y el de Filadelfia? ¿Y el de Sardis? ¿Y el de Tiatira, el de Esmirna y el de Éfeso? ¿No? Sí, lo son. Pero que ahora históricamente reflejan el desarrollo espiritual
los desafíos espirituales del pueblo de Dios a través de la historia. Pero insisto, no es profecía como Daniel 2:7, sino que viene a mostrar lo que la iglesia iba a pasar, porque no es comprobable con hechos históricos. Me refiero con este edicto, como cuando se origina, ¿no?, el de Artajerjes, o el otro hecho histórico concreto, el apedramiento de Esteban. La profecía directa es interpretada a través del método historicista. Las 7 iglesias son mensajes locales, tal como los profetas del Antiguo Testamento tenían que dar un mensaje local al pueblo de Dios, pero en la interpretación profética, el significado profético también se aplicaba al pueblo de Dios del tiempo final, o a través de la historia. Por ejemplo, Isaías tiene una promesa para el pueblo que iba a volver del cautiverio. Y el Señor le dice a través de Isaías: he aquí yo hago cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para quién era ese mensaje? De Isaías 66. ¿Para quién era? Para el pueblo que iba a volver del cautiverio. Porque cuando uno lee después de Isaías 66, 22, dice: y afuera de la ciudad y por los caminos estarán los cadáveres de los infieles. Y eso es porque esa interpretación profética era para el pueblo de Israel. Y como es parte de la profecía, esa profecía, cuando no se cumplía en Israel, ahora entonces se aplicaba proféticamente al pueblo del tiempo final. Y por eso ese texto que dice aquí, creo cielo nuevo y tierra nueva, Juan lo escribe a través de la revelación en el capítulo 21. Pero no es, ya vamos a ver cuando a partir de mañana, vamos a ver que los mensajes, que las figuras, las ilustraciones, la gran mayoría en el Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Por lo tanto, este mensaje que viene con contenido del Antiguo Testamento, pero va dirigido a iglesias que ya están en el Nuevo Testamento, su aplicación histórica entonces es para etapas o momentos espirituales que la iglesia iba a estar pasando. Yo sé que usted está pensando: sí, pastor, pero hay una línea de tiempo que habla. ¿Se acuerda que decíamos 31 al 100, 100 al 313, 313 518 y así sucesivamente? Y tratamos al mensaje a las 7 iglesias como si fuera una profecía de tiempo. Y es profecía, por supuesto, pero no de tiempo, sino de estados en que iba a estar viviendo la iglesia. Las profecías de tiempo apocalípticas vienen a partir del capítulo 6, de los sellos, capítulo 7, 8 y así en adelante. Entonces, ¿por qué yo les cuento esto? Porque a todos nos ha pasado. Porque yo me tengo que identificar también con el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Ahora, si nos preguntamos, en nuestras características de la iglesia del tiempo final, ¿nos asemejamos a cuál? A la Odisea. Pero no es que el mensaje de la la iglesia de la Odisea nos está señalando a través de una profecía de tiempo que somos la iglesia del tiempo final. Hay profecías de tiempo que sí lo hacen. ¿Cómo? 2300 tardes y mañanas. Como aquella profecía del ángel con el librito. ¿Ok? Entonces, debemos identificarnos, son mensajes para todos, pero
nos identifica, por supuesto, hay un mensaje directo a través de la Odisea, pero eso no significa que Dios no me pueda hablar también con un mensaje a otra iglesia. Recuerden, mensaje ahí a a Tiatira, todas las iglesias deben saberlo. Y era una carta que era leída en todas las iglesias siguiendo ese recorrido. No es que la persona que iba a leer decía, esto no nos interesa, esto le corresponde. ¿Se imaginan si ellos hubiesen hecho eso? Pastor, hermano apóstol, por favor, tenemos hambre, hay que irse, ya son las 12:30. Vaya al punto, lea solamente el mensaje para nosotros. ¿Se imagina, no? Por supuesto que no. Ellos leían la carta completa. Y cuando les tocaba el mensaje a ellos, les hacía mucho más sentido porque el resto del mensaje a las otras iglesias de la misma región complementaba el significado y el pedido que Dios les daba a ellos. Dicho de paso, hermanos, o ya lo vamos a ver, ¿no? La idea de esta tarde-noche no es desglosar cada uno de los mensajes, pero darnos cuenta que a través de la estructura, aún así, a la última iglesia, Dios la trata de una forma completamente diferente. Completamente diferente. Y sea profecía, sea los evangelios, nos hablan de un Dios que nos ama. Nos habla de un Dios que lo único que anhela es venir a buscar a sus hijos. Nos habla de un Dios que tal vez los primeros y los últimos son privilegiados. Porque la estructura es la misma para los mensajes de cada una de las iglesias, pero el mensaje a la última iglesia se distingue, se diferencia de las 6 restantes. Los mensajes a las iglesias tienen 6 estructuras o 6 etapas fundamentales. Primera, el destino, ¿a quién está dirigida? A nosotros nos pasa, ¿no? O tal vez a ustedes, si muchas veces uno comparte la casa con los del basement o los de atrás, o el landlord, el dueño de casa, y cuando vamos ahí a abrir el casillero, ¿qué es importante ver antes de abrir una carta? Yo me imagino que en este país también es delito abrir una carta que a uno no le corresponde, que no está dirigida a uno, ¿cierto? Es un delito, hermanos. Por lo tanto, es muy importante saber a quién está dirigida la carta. Y cada uno de los mensajes a las iglesias dice que el destino es al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe lo siguiente, ¿pero a quién? ¿Dirigida a quién? Al ángel. ¿Cómo así? Estamos hablando de la parte histórica, real, concreta, ¿cierto? De que las cartas debían, ¿qué cosa? Debían llegar a las iglesias literales que existieron en los tiempos de Juan. Aquí es donde, hermanos, ángel. Recuerden, en el simbolismo apocalíptico, no solamente son literales como los que están en el capítulo 7. Recuerda que están, ¿qué cosa con los vientos? Los vientos son simbólicos. No es que los ángeles estén allí como, ¡uy, ya no aguanto más! Sino que están esperando que del trono de Dios salga la orden. Pero esos ángeles son reales, no son simbólicos, son los ejecutores de la voluntad de Dios en el tiempo final. Capítulo 18, verso 1, dice que otro ángel vino, descendió a la tierra, ¿y qué pasa con la tierra? Se llena con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se está entregando un mensaje. ¿Y quiénes entregan mensajes? Por más que anhelen en su corazón
Y por más que tal vez se hayan ofrecido los ángeles para ellos proclamar el mensaje de salvación, ¿quiénes son los encargados, los privilegiados de predicar el evangelio de salvación? Nosotros. Por lo tanto, cuando la tierra se llena con la gloria de Dios, con el mensaje de salvación, ese ángel está representando a los hijos fieles de Dios. Escribe al ángel de la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia, estos 7 ángeles, que en el capítulo 1, verso 20, están representados en la mano de Dios. ¿Quiénes son? Son hijos de Dios. Son cristianos, primero, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Segundo, que aman y guardan la venida de Cristo Jesús. Si bien en el año 1863, ¿qué ocurrió en el año 1863? Se oficializa, después del movimiento adventista, en el año 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ya cuando en Apocalipsis dice, escríbele al ángel, escribe a aquellos cristianos que aguardan el advenimiento de Jesús. ¿Cómo se llaman esos que aguardan el advenimiento de Jesús? Adventistas. Que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y una característica, algo fundamental y que Apocalipsis lo señala y lo vamos a ver durante esta semana, es el 4º mandamiento, el sello de Dios. Adventistas del séptimo día. Wow, hermanos. Escribe un mensaje a mi iglesia. No solo aquella que se funda en 1863, al pueblo remanente, a un pueblo fiel, a un pueblo que ha sido llamado con un propósito especial, que su acta de nacimiento, hermanos, viene de la palabra de Dios. Esto no se trata de porque soy adventista debo guardar el sábado. Esto va mucho más allá. Esto se trata de estar o no en la diestra de Cristo Jesús mientras Él está en el santuario celestial. ¿Qué significa eso? Mientras Cristo está en el santuario, en su mano están las estrellas que representan a esos 7 ángeles. El ángel no es el pastor. El ángel no es el anciano. El ángel no son los líderes de la iglesia. Escribe al líder para que él le cuente. No. Está hablando de una iglesia que recibe un mensaje y está representada por ángeles, por un ángel. Y la palabra angeloi o en griego significa mensajero. Si yo no testifico, si yo no soy fiel a Dios, si no amo la venida de Cristo Jesús, ¿qué significa eso? Vivir en constante preocupación, vivir en que mi vida sea proporcionalmente directa a la venida de Cristo. Porque de pronto se nos olvida, ¿no? Nos quedamos solo con el título de advenimiento, de adventistas. Todo eso nos ayuda, hermanos, para permanecer en la diestra de Jesús, en la diestra del sumo sacerdote. ¿Podemos caernos de la diestra del sacerdote, del sumo sacerdote? Claro que sí. Lo más maravilloso, hermanos, que todos los problemas que tenía la iglesia, las 7 iglesias, aún así el Señor los seguía teniendo en su mano. Porque no dice, te necesito recoger en mi diestra, por lo tanto te aconsejo que. No, Cristo se presenta como estando con la iglesia, dirigiéndola, controlándola. Desde un comienzo, hermanos,
La iglesia de Dios no es perfecta. Vamos a equivocarnos muchas veces porque es dirigida por seres humanos. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos debiera convencer de que estamos en el lugar correcto. Y no lo que muchas veces vemos para simplemente una excusa y hacer lo que nosotros queramos y echarle la culpa al ser humano. Porque aunque la iglesia era imperfecta, y vamos a ver cuán imperfecta era, se presenta en la mano de Dios. En los mensajes de las 7 iglesias, todos los destinatarios son los mismos. Cada uno de los mensajeros de cada una de las iglesias. Luego viene una descripción de Cristo. Por ejemplo, vamos ahí al capítulo 2. El capítulo 2 vamos a tomar como ejemplo Éfeso. Es una descripción de Cristo. En cada una de las iglesias Cristo se describe. Su descripción tiene que ver con la visión del capítulo 1. Es como que el capítulo 1 muestra la generalidad de Dios, de Cristo, y en cada una de las iglesias se va especificando. Por ejemplo, dice, así dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Y ayer veíamos y decíamos que esa iglesia en Éfeso se sentía abandonada, se sentía en desventaja, se sentía distanciada de Cristo Jesús. Pero resulta que la descripción de Jesús se presenta como el que está presente. No te olvides que yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y no solamente estoy contigo, sino te tengo en mi mano derecha. Es decir, Cristo, la descripción de Cristo viene a ser la suplencia. Cristo suple la necesidad de la iglesia. La iglesia tiene una carencia y Cristo se presenta para satisfacer esa carencia. En la siguiente iglesia, están pasando por muerte, las primeras persecuciones, y Cristo dice, he aquí yo tengo las llaves de la muerte. He aquí yo soy el que estuvo muerto, pero resucité. ¿Cuál es tu problema? ¿La muerte? Yo estuve muerto y resucité. Y mire que después vienen los consejos, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. El Señor nos dice, ¿cuál es tu problema? Señor, nos están matando. Ok, les voy a salvar de la muerte. Les dice, si la muerte es el problema, sé fiel, incluso hasta la muerte. Pero yo te daré la corona de la vida. Entonces, Cristo se describe a modo de suplir la necesidad. Después viene una evaluación de Cristo de la iglesia y que comienza con yo conozco tus obras. Hermanos, Cristo es el único que nos puede apuntar y señalar los problemas que tú y yo tenemos. Por favor, si en algún momento tú has escuchado que alguien ha hablado de ti, que no afecte tu relación con Dios. Porque en Apocalipsis 12 dice que la tarea de Satanás es acusar a los hermanos y engañar al mundo entero. Pero que dentro de la iglesia lo que él hace es acusar. Lo que Cristo está haciendo es decir, yo conozco tus obras, yo sé cuáles son tus problemas. Y cuando alguien muchas veces viene y dice, este es tu problema, ojalá que venga y diga, dame tu mano. Busquemos un lugar aquí en el templo. ¿O te puedo hablar en este momento? Sí, ¿por qué? Porque yo tengo algo contra ti. Porque no me gusta lo que tú estás haciendo. Y es una línea tan delgada, hermanos, que el único que puede decirnos eso es Cristo Jesús. A menos que entre hermanos nosotros digamos, es por eso que vamos a orar juntos. Yo quiero orar por ti.
Pero muchas veces nos creemos como Jesús, tomar esa frase: yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo. Y muchas veces, hermanos, nos transformamos en la obra de Satanás, en acusadores de nuestros hermanos. En ningún caso Jesús está haciendo eso. Yo conozco tus obras. ¿Por qué Él lo dice de esa manera? Yo sé lo que tú estás pasando. Y es porque Él ahora va a mostrar la solución. Y la solución, hermanos, no todos están dispuestos a tomarla. Y la salida del problema espiritual, no todos están dispuestos a seguirla u obedecerla. Porque el texto bíblico dice: si alguno oye al que venciere, no dice que todos van a seguir el consejo. Luego viene la exhortación: arrepiéntete. En el caso de Éfeso, haz las primeras obras. Bueno, la crítica: has dejado tu primer amor. Yo quiero que veamos el siguiente detalle, sin perder ahí Apocalipsis 2. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 15. Efesios capítulo 1, verso 15. Esta vez Pablo está hablando, está reconociendo a los de Éfeso. Y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. De cómo se caracterizaba la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por el amor. Por el amor, hermanos. El amor entre hermanos, que sin duda alguna, Pablo cuando lo reconoce, es porque ellos amaban a Dios. Pero después de que Pablo escribe su carta a los Efesios, y cuando llega ya el tiempo de Juan, algo había pasado, y que el mensaje que Jesús les manda a esa iglesia es que ellos sabían ¿qué cosa, hermanos? Habían perdido su primer amor. Y aquí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Se acuerda el día, el momento cuando entregó su vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Hemos perdido nuestra pasión por Cristo? Y por ende hemos perdido el amarnos entre nosotros como hermanos, el amor al prójimo, incluso a aquellos que hoy se pierden. Porque la misión no viene de un plan estratégico. La misión no viene porque la comisión de nombramiento puso una persona que es wow, que nos anima y es clarito en los planes misioneros. La misión viene del corazón porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo y no queremos que nadie perezca. Y ellos habían perdido ese amor. Algo que a nosotros también nos puede estar ocurriendo. Y si usted se da cuenta, hermanos, si usted hizo la tarea que dijimos, ¿no?, de leer capítulo 2 y 3, démonos cuenta que los problemas de las iglesias se van acentuando cada vez más. Llega un momento, hermanos, que el Señor incluso ya ni siquiera les dice cuáles son sus virtudes, porque Éfeso les da virtudes también. La sana doctrina. Y cuídense de los nicolaitas, de las herejías que estaban recién comenzando. Pero Dios los felicita. Y la iglesia va decayendo, hasta que llega a un punto que no hay reconocimiento.
Según lo que decíamos ayer, ¿no? Jesús es el que se presenta. Así dice el que tiene las 7 estrellas. Esa frase, así dice, es similar al Antiguo Testamento, cuando el profeta tenía que decir, así dice Yahvé. Pero resulta que al finalizar cada carta, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ¿cómo es la cosa? Así dice el que tiene las estrellas en su mano y está en medio de los candeleros, pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Es Cristo estando presente en su iglesia a través de la persona del Santo Espíritu. Mire la intencionalidad de la revelación. Si fuera una fuerza el Espíritu Santo, el mismo Jesús jamás diría, oigan lo que el Espíritu va a hablar, porque una fuerza no habla. El que tiene oído entienda a la persona del Santo Espíritu. Y termina con la promesa, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Fíjense que las victorias, comer del árbol de la vida. Al que venciere, la siguiente iglesia, le daré el maná escondido y le daré una piedra blanca y sobre la piedra escrito un nombre nuevo que nadie conoce excepto el que recibe. Eso va a ocurrir en el cielo. La siguiente, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con una vara de hierro como la vasija de un alfarero son quebrantadas juntas, como yo también lo recibí de mi Padre y le daré las estrellas de la mañana. La iglesia de Sardi, el que venciere así será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él nunca saldrá de él. Y yo escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mire el detalle de la última iglesia. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, la victoria para la última iglesia resume, intensifica, engloba todo lo que las 6 anteriores iglesias se les había prometido. No me atrevería a decirlo, pero lo diría igual. De todas las 7 promesas, la mejor, ¿cuál es? Porque para sentarse en el trono, hay que comer del árbol de la vida. Si usted tiene derecho a sentarse al trono, entonces tiene derecho. Si usted se sienta en el trono, va a tener derecho a una piedrita blanca con un nombre nuevo. Si usted se sienta en el trono, usted tiene derecho entonces también a ser parte en el templo de Dios, a regir y juzgar junto con Cristo. Porque la última iglesia tiene algo especial. Yo conozco tus obras, que tú dices estar bien, pero no te das cuenta que en tu ceguera espiritual estás ciego, pobre y desnudo. Por tanto, te aconsejo que compres. Pero ¿cómo voy a comprar si soy pobre? ¿Qué dice el Señor? Compra, porque el comprar, hermanos, es una responsabilidad personal. El verbo comprar usado allí es que está todo dispuesto. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. A nosotros con mi esposita nos encanta ir al Costco. Bueno, no tanto. Ustedes saben por qué no. Yo salgo con depresión del Costco, hermano.
Y después cuando estamos ordenando las cosas, ahí se me quita un poco, ¿no? Porque como se compra en grandes cantidades, allá uno, bueno. Y yo creo que para desquitarse, uno se pasea y uno come todo lo que pueda comer gratis, ¿cierto? Cuidado que hay que preocuparse, ¿no? Los que estamos recién aprendiendo inglés, hay que saber todas las acepciones de la palabra puerco, jaiba, todo lo que nosotros no comemos, ¿no es cierto? Pero, y ahí vamos, probando. ¿Por qué? Porque es gratis. Porque es gratis. El Señor ha dispuesto, hermanos, todo gratis para satisfacer nuestra necesidad, la peor de todas. El problema de una iglesia era que estaban siendo perseguidos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Otros estaban luchando con doctrinas heréticas. Pero ¿cuál es la peor? Es creer. Cuando usted va a comprar, hermano, no hay nada más terrible que de pronto el cajero le diga, hey, su billete es falso. ¿Pero cómo? Y uno es incrédulo, no es posible, y uno piensa, ¿quién me habrá engañado? Pero mientras creíamos que el billete era verdadero, nosotros creíamos que éramos ricos, que teníamos dinero, que podíamos ir al supermercado, comprar, etc. Pero cuando se nos abren los ojos, nos damos cuenta que estamos pobres, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, al Señor no le está agradando. Porque hemos descuidado lo principal, cubrirnos la desnudez con la justicia de Cristo, ungir los ojos con el Santo Espíritu para ver todo de una forma espiritual. Incluso aquel problema que usted pueda estar pasando, gracias Dios por este problema, porque así puedo doblar las rodillas y mi fe va a crecer. Pero allá estamos quejándonos, ahí estamos desanimándonos y humana y inevitablemente, hermanos, dejamos de orar, dejamos de alabar al Señor. Nos desanimamos tanto que dejamos de congregarnos, porque no estamos ungiendo nuestros ojos para ver nuestras situaciones como Dios muchas veces permite que sucedan para tener un bien mayor. Menos aún vamos a poder ver los eventos finales con ojos espirituales. Y disculpen lo coloquial, ¿no? No para ser alaracos, sino para enfocarnos en la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué? Oh, pastor, hay que huir de las ciudades. Sí, ok, pero no aún, porque ¿quién va a predicar? Y es porque falta la visión ungida con colirio. Hermanos queridos, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero traer a la memoria de ustedes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Génesis 18? Allí estaba Abraham, recibe a Jesús con 2 ángeles, les ofrece comida. Y después nos saltamos a Jueces capítulo 13, cuando Manoa y su esposa reciben al ángel del Señor. Y cuando Manoa le dice, permítenos ofrecer un cabrito y comer, ofrecértelo. Y le dijo, no me retengas, pero si tú quieres darme algo a mí. Manoa no sabía aún que era el Señor, sino hasta que con el humo del sacrificio, el ángel del Señor subió, ascendió. Pero el ángel le dice, si tú me lo quieres dar a mí, el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, el título ángel de Jehová es Cristo Jesús. Si tú me lo quieres dar a mí, tal como Abraham, que sí yo comí con él bajo la encinar, pero esta vez, quémalo en holocausto. Y ahí decíamos que eso es compartir los sacrificios, y como Pablo dice, presenta tu vida en sacrificio, es compartir, relacionarnos con el Señor como cuando nosotros nos invitamos o estamos aquí en el templo todos juntos comiendo. Te aconsejo que unjas tus ojos, compra, pero compra de lo ya dispuesto, de lo que ya está pagado. Pero ¿por qué la Biblia no dice, toma, como en el Costco? Es gratis. No, porque de alguna forma tiene que venir de nuestra decisión. Y esa decisión involucra, cuando uno compra, pierde algo para ganar otra cosa.
Y esto significa que debemos dejar para abrazar aquello que necesitamos. He aquí el mensaje es: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, entraré a él. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo Jesús con Abraham? Estar con él comiendo. ¿Qué hace con Manoa? Si bien no se quedó a comer, pero de alguna forma cambia el concepto de la comida bajo un árbol y ahora le dice: ofrécele un sacrificio. Por lo tanto, cuando hoy nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, es como si estuviéramos a la mesa con Él. Y qué maravilloso, hermanos, cuando compartimos comida juntos, no importa lo que sea. Y yo voy a contarle una infidencia a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. El otro día nos faltó comida, y bueno que eso, porque había muchos amigos, ¿sí o no, hermana? Faltó comida, y de pronto las hermanas hicieron un feijón, un frijol negro. Qué rico estaba ese frijol negro. No importa qué comida hay en la mesa, lo importante es que tú estés en la mesa. Si de pronto alguien dice: ¿y qué va a haber en la iglesia? Esto, no, me voy a comer a mi casa mejor. No estamos entendiendo nada. ¿Por qué Jesús quiere simbólicamente venir y cenar y comer? Porque en la mesa nos reímos, porque en la mesa contamos nuestras anécdotas, porque en la mesa disfrutamos, ¿sí o no, David? Yo disfruto la compañía de David porque me hace reír, ¿sí o no? Porque nos hace reír. Yo disfruto sentarme con mi hermano Villanueva porque me gusta escuchar sus historias. Y no solamente cuando lo veo cruzar la calle en la mañana, hermano, y de pronto uno dice: ¿y cómo de pronto alguien se atreve a decir: no, hoy día no voy a ir a la iglesia? Y cuando usted se sienta a comer con otro hermano, ¿qué hay? Hay unidad, hay propósito. O si no, Cristo hubiese ocupado cualquier otra alegoría, pero no la de comer juntos. Y Él termina diciendo: y si tú haces esto, te sentarás conmigo en el reino de los cielos, en el trono de Dios. Hermanos queridos, el mensaje a las 7 iglesias trae mensajes para aquellos que han sido perseguidos. Probablemente por tu propia familia, como ayer comentábamos. Probablemente los lazos familiares se han roto. Y si tú te bautizas, no tienes más padre. Y si tú te entregas a Jesús, olvídate de que somos tu familia. Ahí está el mensaje en aquella iglesia que también vivió persecución. Y hermanos, mucho peor de la que tal vez nosotros nos ha tocado. Y se presenta a Cristo como aquel que también había padecido la muerte, pero resucita. Y ahora es capaz de darnos vida, la vida eterna. Ahí está la iglesia que pierde su primer amor. Pero el Señor viene, no los reta, no los critica y les dice: yo te conozco, pero aquí estoy. Aquí estoy aún teniéndote en mi mano. Y a través del Espíritu Santo es que tú tienes que reavivar tu primer amor. Cada mensaje a las iglesias es un llamado para cada uno de nosotros. Nuestras experiencias de vida, hermanos, están plasmadas en esas iglesias, en esos mensajes. Pero sin duda alguna, de entre todas las diferentes experiencias que nosotros podamos tener, hay una que es el común denominador. Y es nuestra indiferencia. Es nuestra tibieza. Es mezclar lo sacro, lo caliente, lo que proviene del cielo, con lo frío, lo mundanal. Y el Señor dice: lo peor que puede existir es la mezcla. Lo peor, porque te neutraliza, porque no testificas.
porque no te caracteriza, no te identificas. Hoy día con mi esposita descubrimos algo que nos trajo mucho gozo, ¿no? Hoy día Mateo escuchó una palabra fea en inglés. Nosotros le tratamos de explicar todas las palabras que no debe decir en inglés. Y él fue a inspectoría a decir, escuché esta palabra de tal niño, de tal compañero. Y nadie le entendía. Y resulta que había una persona y él nos contó. Y dijimos, o él nos dijo, oh, alguien en inspectoría. ¿Habrá un profesor que sabe español? Pero nadie nos había dicho que había alguien que podía ayudarnos con los niños. Mañana en Aurora pasa la basura. Mañana, ¿cierto? Y hoy mi esposita estaba, porque esa, siempre, hasta en las películas, ¿no? La tarea del esposo, ¿cuál es, hermano? Sacar la basura, menos en Canadá. Porque yo no tengo paciencia eso de, no, eso va acá, esto, ay no, por favor. Bota tú la basura, ¿no? Por el reciclaje para nuestros amigos, ¿no? Una locura eso de aprenderse todos los colores, las bolsas, la negra, la azul, la biodegradable. Pero por esas cosas del Señor, la persona que había ayudado a Mateo no es del colegio, es una apoderada. De estos apoderados que se inscriben en las plataformas para ser voluntarios, para ayudar. Han visto que algunos se ponen con un stop y ayudan en múltiples tareas. Y ahí estaba. Y adivinen qué. Es nuestra vecina mexicana, los mexicanos, de al frente de nuestra casa. Y cuando veníamos bajando, hermanos, mi esposa decía, ¿cómo hacer para que la vecina entre a nuestra casa, a nuestro grupo pequeño? Y yo la quedo mirando y le digo, pan amasado de Chile. Es la mejor estrategia misionera. Yo lamento que no, aquí nadie ha probado todavía el pan amasado de Chile. Lo malo es que uno engorda, ¿no? El pan engorda, dice. No uno, el pan. Pero ya estamos orando. Porque no se trata solo de saber dar estudios bíblicos, porque yo les aseguro que aquí no todos saben dar estudios bíblicos. Y creemos que si no doy estudio bíblico no soy misionero. Pero resulta que con una comida especial, con mucha oración, que el Señor nos quite la venda mundanal y ungir los ojos con colirio para ver lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar y comenzar a ser amigos de una vecina mexicana casada con una persona turca y que su hijo es compañero de Amy y que ella también participa de actividades del colegio y que todas las mañanas nos vemos, nos saludamos, pero que ahora no sabemos los nombres, hermanos. Nosotros estamos orando por una iglesia en Aurora. No hay iglesia en Aurora. Y yo les comenté, por algo el Señor nos dio una casa en Aurora. ¿Por qué? Y ahí está, y estamos orando. Tal vez por la directora diaconisa, directora del Ministerio de la Mujer, yo no sé. Pero el Señor va abriendo caminos, hermanos. Ese es el propósito de la iglesia de la Odisea. Para eso es el Espíritu Santo. Primero, para abrirle el corazón a Dios, a Cristo Jesús. Para que Él venga, para invitarlo a compartir. Simbólicamente la cena es en todas nuestras actividades. Clamar por el Espíritu Santo, hermanos. Para ver con los ojos del Espíritu Santo. Para cubrir nuestra desnudez, no con lo que este país te puede entregar, con lo material. Porque si tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada en este lugar, todo lo contrario. La necesidad aquí es espiritual. La necesidad de la iglesia aquí, hermanos, tal vez es mucho más grande que en nuestros países donde son más pobres que aquí en Canadá. Y es mejor ser rico espiritual que rico material. Y si en esta hora, hermanos, somos ciegos, pobres, desnudos, yo les quiero invitar a abrir la puerta del corazón
e invitar a Cristo Jesús. Al final de esta semana vamos a tener una ceremonia especial de reconsagración. Prepárese. Tome las decisiones para estar a cuentas con Dios. Tome el teléfono esta noche. Llame a aquella persona, si está aquí en Toronto, para decirle, ¿podemos juntarnos a conversar? Si está lejos, tome el teléfono, una videollamada y diga, ¿podemos hablar? Pida perdón a Dios. Pidámonos perdón entre nosotros, hermanos, para que no haya pero absolutamente nada que nos impida que Cristo esté sentado a la mesa en nuestro corazón. Mañana vamos a hablar de qué significa estar sentado en el trono con Cristo Jesús. Si ese es su deseo, yo le quiero invitar a ponerse de pie para orar, para clamar, para pedirle al Señor que podamos reconsagrar nuestras vidas al Señor, para que su Santo Espíritu pueda obrar en su iglesia, para que en aquellos actos de tal vez de hablarle al vecino, al amigo, al colega, el Espíritu Santo nos muestre que esa es la forma de hacer misión, de cumplir la misión, de testificar. Vamos a orar en esta hora por nuestros amigos que nos acompañan, para que el Espíritu Santo supla todas sus necesidades y carencias, y para que hable a tu corazón, si es tu deseo de entregar tu corazón a Él. Durante estos días vamos a hablar también de entregar la vida a Cristo Jesús a través del bautismo. Pero de forma especial vamos a orar por Luz del Alba, Arévalo. Yo no sé si ella está aquí, está siguiendo la transmisión. ¿Está? En la transmisión. Para que su vida esté en las manos de Dios. Ok, ella está en Tabasco, México. Querida Luz, que se haga la voluntad de Dios. Y así cada persona, y como lo hemos dicho ayer, pueda escribir su pedido de oración para que durante esta semana de oración Dios pueda obrar milagros y pueda manifestar su voluntad. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, buen Dios, en esta hora, Señor, queremos abrirte nuestro corazón. Y aunque tú conoces, Señor, como un acto de fe, nosotros expresarte nuestras debilidades, nuestros problemas, para que tal como en cada una de las iglesias del Apocalipsis te presentabas como aquel capaz de suplir aquello que le faltaba a la iglesia, hoy, Señor, queremos que tú te presentes para suplir nuestras necesidades. Si el problema es cáncer, que tú, Señor, puedas ser el cirujano, que tú puedas ser, Señor, el médico que necesita, Señor, nuestro cuerpo. Si nuestro problema es interpersonal, que tú, Señor, puedas ser un Dios de perdón, que nos puedas perdonar para perdonar a otros. Si nuestro problema, Señor, es falta de compromiso, ayúdanos, Señor. Si tal vez ese fuego del primer amor se ha apagado, que sea el Santo Espíritu, Señor, como fuego consumidor que venga y reavive, Señor, ese fuego en nuestro interior. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Gracias porque tal como en el Apocalipsis hoy vienes y te presentas a nuestra vida como el único capaz de suplir nuestra necesidad. Te entregamos nuestra vida en esta hora, Señor, para que entres y te quedes a cenar.
para que llenes nuestra vida de alegría, así como cuando nosotros nos sentamos a la mesa. Podamos contarte nuestras penas, nuestras alegrías. Podamos hacer de Cristo Jesús nuestro sumo sacerdote, nuestro amigo personal. Gracias, Señor, te damos. Porque en esta hora, Señor, tu Santo Espíritu está dispuesto para ungir nuestros ojos, para cubrir nuestra desnudez, para darnos, Señor, de nuestra pobreza aquellas riquezas para comprar, como un acto de fe, Señor, para tomar una decisión y hacer del Santo Espíritu nuestro guía en el tiempo final. Bendícenos y que el día de mañana, Señor, podamos, con los ojos de la fe, llegar hasta el trono de la gracia, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en donde nosotros somos invitados por la fe para estar allí, para poder, Señor, confiar y acercarnos al trono de gracia. Bendícenos, dejamos nuestras vidas en tus manos de amor, oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.